Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a charlar con Jorge Alexandre González, Product Manager de Compliance en EQA España. El título del podcast de hoy es Del ingenio al estándar en los sistemas de compliance. Así que, Jorge, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues vamos a empezar. Yo creo que quizás para empezar lo más interesante sería situar un poco cómo están las cosas en España respecto a los sistemas de compliance. Sí, yo creo que es quizá lo más lógico. Al final, bueno, hemos hablado muchísimo de compliance en EQA, en estos podcasts. Hemos hablado de cosas concretas como los canales de denuncia, la directiva de protección del denunciante, la acreditación. Bueno, la verdad es que hemos hablado bastante, pero siempre yo creo que es bueno hacer una foto, ¿no? de cómo están las cosas. Y en este sentido, pues la verdad es que la foto a mí me gusta, la foto que sale me gusta. Me parece que bueno, es verdad que en España, esto ya lo hemos hablado mil veces, pues el compliance a nivel global, por decirlo así, comienza en el año 2010, cuando se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, es decir, que las empresas puedan ser responsables por los delitos que cometen sus empleados o sus directivos. En el año 2015, pues también lo sabemos de sobra, pues esto se detalla, este régimen, se detallan también cómo deben ser estos modelos de compliance para prevenir delitos. Y además se introduce la exoneración de responsabilidad de la empresa siempre que cuente con estos sistemas de compliance. Bueno, pues esa es un poco la foto que se mantiene hoy en día. Y lo cierto, bueno, pues es que al final, pues una gran cantidad de empresas en España, pues ya entienden lo que es el compliance, sobre todo el compliance penal. Yo creo que esto, pues también lo hemos repetido muchas veces, en la parte de prevención del delito es solo una pequeña parte de todo lo que es el ámbito del compliance. Pero es verdad que en España, pues cuando se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues fue el compliance penal lo que con más fuerza llegó a las compañías, ya digo, de forma global. Todos sabemos que en ámbitos como el asegurador, el financiero, pues ya existían sistemas de compliance concretos para el cumplimiento de normativa financiera, para el cumplimiento de normativa de prevención de blanqueo de capitales. Pero digamos que la forma de llegar a todas las empresas y es igual a lo que te dedicas fue en 2010 y en 2015 con la reforma, esa introducción de la posibilidad de exoneración de responsabilidad si uno tenía un sistema de compliance, pues la verdad es que se dio un gran paso que ha tardado en calar, yo creo, en las empresas, pero que bueno, yo diría que es en el momento en el que estamos. No ha habido grandes reformas después de 2015, pero sí que ha habido algunos procesos judiciales interesantes donde ya se ha exonerado de responsabilidad a empresas que han evidenciado tener sistemas de compliance, con lo cual estamos en esa foto de adquirir madurez, diría. Sería un poco la situación. Por lo que dices, las empresas en España entonces han dado un paso adelante en estos aspectos, al menos desde 2015. Sí, yo creo que en el ámbito del compliance penal ha habido un gran paso. O sea, por eso digo que pues la foto todavía puede mejorar, tener más resolución, más megapíxeles, pero es una foto que se empieza a ver bien. Y es una foto en la que es raro que las compañías pues no tengan algo más que un código ético. Es de verdad que prácticamente cualquier compañía hoy en día tiene un código ético. Me refiero a compañías medianas y pequeñas también, ¿eh? No pensemos en grandes compañías. Y muchas de ellas han dado ese paso o están dando ese paso de, oye, el código ético no es lo único que puedo tener. Al final, un código ético es una declaración de principios, de valores, pero no establece un sistema de control. Pues ya muchas empresas no solo tienen un código ético, tienen ese sistema de prevención de delitos como parte nuclear de su sistema de compliance, y ahí sí ya hay un gran grueso. De hecho, había estadísticas hace poco que hasta el 75% de las empresas en España o ya tenían un sistema de compliance penal o estaban dando los pasos para tenerlo. Es decir, estamos hablando de muchísimas empresas y lógicamente si hablamos del 75% estamos hablando de muchas empresas pequeñas, incluso muy pequeñas. Con lo cual, bueno, pues al final yo creo que en el ámbito del compliance penal se ha dado un paso importante y quizá el paso que se está por dar o que están ahora dando las grandes compañías es ya no solamente tengo un sistema de compliance penal, de prevención de delitos, sino empieza a tener un sistema de compliance bien estructurado con protección de datos, desde luego desde el reglamento de 2016, del reglamento europeo, también el ámbito de protección de datos, que no deja de ser uno de los ámbitos de compliance, se ha dado un paso también enorme.
Y ya se empieza a dar en otros ámbitos, como el compliance tributario, el compliance en materia de competencia. Ahora con la directiva de protección del denunciante también se va a dar en todo lo que es la estructuración de los canales de denuncia. Bueno, se van dando pasos ya incluso más allá del propio compliance penal, el del susto, el del delito, el que nos movió a todos en 2010 y en especial en 2015. Y como digo, pues eso, ya hay muchas empresas que tienen o están ya empezando a pensar en ello en serio o ya tienen desarrollados sistemas de compliance penal. Creo que el paso sí que es para ser optimistas. Y pensando en las empresas que tienen sistemas de compliance estructurados como ellas han creído adecuados, pero que realmente están alejados de los estándares nacionales e internacionales, o pensando también en las empresas que todavía tienen los deberes pendientes y están pensando implementar un sistema de compliance, ¿cuáles son las principales ventajas de optar por estándares de buenas prácticas en materia de compliance? Claro, eso no lo hemos comentado, pero yo creo que también en la foto me he ido muy a la normativa, pero quizás sería muy interesante pues hablar un poco del desarrollo de la estandarización en compliance que en España ha vivido paralela al desarrollo de la normativa. Porque, bueno, en el ámbito del compliance, pues yo creo que muchos de los que ya estamos en esto sabemos que en 2014, perdón, se aprobó el primer estándar internacional de compliance, la famosa ISO 19600, que ahora ha sido sustituida por la ISO 37301, que coincide después de nuestra regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero antes de la reforma de 2015. Pero ya en el año 2016 se aprobó un estándar internacional ISO 37001 para gestionar o establecer una metodología para establecer un sistema de compliance antisoborno. En 2017 empieza su carrerón el estandarizador español, y lo digo en el mejor de los sentidos, de elaboración de estándares por obligaciones de compliance, es decir, se publica el primer estándar de compliance penal, pensando en todo lo bueno que tienen los estándares internacionales, cómo lo aterrizo en la casuística del Código Penal español después del año 2015, el estándar UNE 19601, conocidísimo, que es del año 2017. Pero luego se han seguido desarrollando estándares. Se publicó también por parte de nuestro normalizador en España el estándar UNE 19602 sobre compliance tributario. También en el ámbito internacional se han desarrollado los estándares sobre riesgo legal, sobre canales de denuncia, sobre gobernanza, todos estándares relacionados, perdón, de la familia de compliance. Se publicó la nueva norma que sustituye a la ISO 19600, la ISO 37301, y el camino sigue porque en los próximos años se van a publicar un estándar sobre sistemas de compliance en materia de conflictos de interés, también en materia de investigación de irregularidades. O sea, hay mucho camino hacia adelante en el ámbito de la estandarización en compliance y también en España con compliance en materia de competencia, con estándares en materia de compliance en materia de sociolaboral. Bueno, lo que quiero decir con esto es que todo, yo creo que la conclusión que sacaría aquí, un poco hilándolo con la pregunta que me hacías, es que las leyes en España dicen muy poquito sobre compliance, te dan las pinceladas, y que todo lo que es la metodología, las buenas prácticas, las estructuras que deben tener estos sistemas de compliance se ha desarrollado por estándares de buenas prácticas. Como no sé cuántos he dicho, pero puedo haber dicho ya 8 o 10 estándares publicados o por publicar fácilmente sobre distintos ámbitos del compliance, es verdad, pero bueno, al final todo lo que es lo que llamamos esa burbuja de compliance, con lo cual, pues lógicamente aquí tenemos, más allá de hablar de ventajas o no de utilizar estándares para la implementación de sistemas de compliance, pues lo que hablamos es de tendencias. Ya conocer el ámbito de la estandarización en materia de compliance ya no es una cosa anecdótica, ya no es una cosa opcional, por decirlo así, sino es una cosa que cualquier profesional en cualquier empresa o en una firma de consultoría debe conocer bien. Y desde luego cualquier área organizativa de una empresa que esté pensando en implementar estructuras de compliance, vaya o no a auditarlos, a certificarlos, porque de hecho no todos son certificables, pero vaya o no a seguir ese camino, lo lógico es que antes de implementar un estándar de una manera ingeniosa, como decíamos, como decías en el título, pues antes de implementar un estándar diciendo cómo cree esa persona o esa empresa que es la forma adecuada, ojo que podrá implementar un muy buen sistema de compliance, pero antes de hacer las cosas un poco a su manera, pues quizá
lo lógico sea seguir la estandarización, porque al final la estandarización no son más que buenas prácticas desarrolladas a lo largo de los años en distintos ámbitos. Entonces, yo diría que la gran ventaja de la estandarización es que nos da las respuestas a preguntas que quedaron en el aire. El Código Penal español tiene un sistema de compliance penal, pero ¿qué tiene que tener ese sistema de compliance penal? Y lo ventilan en 5 líneas, literalmente, 5 líneas en el artículo 31 bis. Bueno, pues el estándar 1.19.601 son 50 páginas, diciéndote esas 5 líneas cómo deberías desarrollarlas para cumplir con las buenas prácticas en el ámbito de la estandarización internacional, porque aunque sea un estándar español, está basado en los estándares internacionales. Y este concreto ejemplo del compliance penal es aplicable a cualquier otro ámbito. Con lo cual, al final es desarrollo, es detalle, es estandarización, es homogeneización. Y al final, pues es lo que decía, si ya tienes un estándar que te dice cómo hacer las cosas, pues lo lógico parecería, pues si tienes un sistema alejado de esos estándares, porque lo hiciste antes, lo hiciste en 2012, pues lo suyo sería iniciar ese camino de transición a acercarte a los estándares de buenas prácticas. Y si estás empezando ahora, pues desde luego más fácil imposible. Adopta el estándar, un estándar, adquiere el estándar, mira lo que te propone y sigue ese camino. De compliance penal, de compliance tributario, de compliance en materia de competencia, de lo que sea. Normalmente el penal sigue siendo el que sigue generando más incertidumbre y el que las empresas priorizan, bueno, y hacen bien. Pero lógicamente, si vas a empezar ahora, coge el estándar y plantea hacerlo tal y como te recomienda el estándar. Yo, vamos, creo que es indudable que es la forma adecuada de hacerlo hoy en día. Pues relacionado con lo que nos estás contando, ¿cuál crees tú que es el principal reto al que se enfrentan las compañías que operan en España en materia de compliance? Pues bueno, yo casi aquí, pues yo dividiría, yo creo que en tres grupos, así un poco por hacer una segmentación, porque cada vez más, dependiendo de las personas que nos escuchen, pues porque se puedan sentir más o menos identificadas en uno u otro grupo. Yo creo que hay empresas que todavía tienen un código de buenas intenciones, un código ético de buenas prácticas, eh, y que, bueno, pues que no tienen mucho más. O sea, tienen a lo mejor la intención de tener algo más. Pues lógicamente estas empresas el reto que se enfrentan es construir su sistema de compliance. Y para estas empresas que normalmente empezarán por compliance penal, porque es un poco lo que en España han hecho todas las organizaciones, incluso las más grandes, hablando de grandes empresas IBEX, pues deberán comenzar con su sistema de compliance penal y, como decía antes, pues parece que lo lógico es que ya que tienen que empezar lo hagan siguiendo estándares de buenas prácticas, ya que de alguna manera, sin que suene demasiado crítico, llegan tarde al ámbito del compliance, porque ya han pasado, pues eso, más de una década desde que se aprobó la responsabilidad penal de la persona jurídica en España y demás. Pues bueno, ya que inician ese camino, que lo hagan de la mano de los estándares, porque les va a ser muy fácil, mucho más fácil que a esas empresas que lo tuvieron que hacer en 2012 o en 2014, que no tenían nada sobre cómo hacerlo. Entonces, ese primer grupo yo creo que sería, pues oye, pasar de ese código ético de buenas intenciones a empezar a establecer un sistema. Lógicamente, los estándares están pensados para que, aunque seas una muy pequeña empresa, lo puedas seguir sin ningún problema. Porque están, digamos, todos los requisitos parten del principio de proporcionalidad. Es decir, lo que pasa es que tu sistema de compliance, pues tu manual de compliance en una pequeña empresa a lo mejor son 10 hojas y en una gran empresa a lo mejor son 200. Pero, porque ahí está la proporcionalidad, pero ambos sistemas pueden seguir perfectamente los estándares de buenas prácticas. Yo diría que el reto para estas pequeñas empresas, bueno, pequeñas o no tan pequeñas, pero que no han dado todavía, no han profundizado, sería ese. Yo creo que luego haría un segundo grupo, que serían las empresas que ya tienen sistemas de compliance, sobre todo de compliance penal, porque son los primeros que se implementaron, eh, y que lo que hicieron fue probablemente el año 2012, 2013, 2014 o incluso 2015, 2016, hasta que se publicó el estándar UNE de compliance penal, pues establecieron un buen sistema de compliance, bien estructurado, bien repartido los roles, un buen sistema de compliance, pero absolutamente alejado de lo que te plantean los estándares de buenas prácticas, en su estructura fundamentalmente, no en su contenido o en su núcleo, porque todos tendrán una evaluación de riesgos, unas medidas de control y unos responsables, pero si en su estructura probablemente estén alejados de lo que te plantean los estándares de buenas prácticas. Entonces, este segundo grupo de empresas que ya tienen sistemas de compliance,
que son buenos sistemas de compliance son a los que quizá les aplicaría de mejor manera el título del podcast, que es del ingenio al estándar. Oye, hiciste un buen sistema de compliance, lo hiciste como pudiste y fue un buen sistema de compliance porque no había otra cosa en la que fijarse para establecer el sistema de compliance, pero ahora sí tienes ya guías de buenas prácticas, estándares de buenas prácticas. Quizá ese tipo de esas empresas lo que se deberían plantear es la transición de, pues eso, del ingenio, de su sistema ingenioso de compliance, por llamarlo así, a un sistema basado en buenas prácticas que todo el mundo reconozca. Ese sería el segundo grupo. Y luego hay un tercer grupo de empresas que quizás son los primeros de la clase, y no hablo solo de empresas grandes, pero sí los primeros de la clase, que ya tienen sus sistemas de compliance penal implementados, además lo tienen conforme a los estándares de buenas prácticas, muchos de ellos también certificados, auditados y certificados. Y ese otro grupo de empresas lo que ya está es dando los siguientes pasos, que al final es, pues ya hemos hablado del compliance penal, del miedo que me da, del delito y demás, pero es lo que hemos dicho, hay muchos más sistemas de compliance, hay sistemas de compliance en protección de datos, en materia de competencia, en materia tributaria, en la profesionalización de todo lo que es la protección del denunciante, el canal de denuncias, y para todo ello hay estándares de compliance. Entonces ya están en ese paso de cómo voy ampliando una vez he entendido lo que son los estándares de buenas prácticas, porque todos tienen una estructura parecida, pues cómo voy ampliando, ensanchando las fronteras de compliance en mi organización. Ya no solamente tengo que tener un sistema para que no cometamos delitos, es que quiero tener un sistema también para no cometer infracciones tributarias. No delictivas, simplemente pues una contingencia que ha salido y me han sancionado. Pues quiero también tener un sistema de compliance que evite eso. Quiero ampliarlo más allá. Temas de competencia. Oye, es una cuestión que afecta a mi empresa, a mi sector. Pues quiero tener un sistema de compliance que también me diga cuáles son mis riesgos de caer en infracciones en materia de competencia, cómo puedo prevenirlos. Entonces, este último grupo de empresas, que son, como digo, los que quizás estén más avanzados, ya están en ese camino. Por supuesto, han renunciado a cualquier sistema de compliance ad hoc, están metidos de lleno en la estandarización, y lo que van es ampliando. El compliance penal lo van llevando más allá pues eso, el compliance lo van llevando más allá del compliance penal, perdón. Entonces, ese sería el tercer grupo. Yo creo que estratificaría así estas tres empresas, y yo diría también, antes de que me preguntes, que es en el segundo grupo donde está el grueso de las empresas españolas. Pues digo que la foto todavía podría ser de más megapíxeles, con mejor resolución, pero el hecho de estar en esos tres estadios, yo creo que la gran parte de las empresas están en el segundo, es decir, tienen sistemas de compliance. Ahora vamos a ver cómo los hacen esa transición a los estándares. Pues nos da una situación, bueno, pues para ser optimista. Ese camino, ya digo, también por la experiencia que tenemos en EQA, tampoco es sencillo. O sea, pasar de lo que tenías a cómo me adapto a los estándares cuesta. Pero bueno, tienes algo sobre lo que trabajar. Ese sería un poco, ya digo, ya que me preguntabas los retos, pues yo los diferenciaría un poco así, en esos tres retos. Los que no tienen, que empiecen con los estándares directamente; los que tienen, pero no con estándares, que hagan esa transición; y los que ya están metidos de lleno en el compliance, la estandarización y demás, pues esa ampliación de ámbitos de compliance. Y por último, ¿qué consejo concreto le darías a todas aquellas compañías que se hayan visto reflejadas en lo que has estado comentando ahora? Bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho, no creo que yo sea un gran gurú que les pueda ayudar, pero lógicamente, un poco siguiendo a lo mejor esta clasificación a tres que hemos hecho ahora al final, pues lo primero, que se pregunten en qué situación están, en qué grupo están de esos 1, 2 o 3. Y a partir de ahí, pues ya que se pregunten cómo pueden mejorar. Claro, si estás en el primer grupo, pues a lo mejor para ti plantearte auditar y certificar tu sistema, si todavía no lo has implementado, pues sí es un objetivo, pero más a medio o largo plazo. Tienes que pensar por cómo empiezo a implementar el sistema, quién me ayuda a interpretar el estándar, qué es lo que quiere decir aquí, si voy a necesitar o no una firma que me ayude. Bueno, pues dar esos primeros pasos. Los que estén quizá en el segundo estratos, pues ahí, pues esos lo van a tener más claro. Yo ya sé que tengo un sistema de compliance. Lo que pasa es que quiero tenerlo conforme a buenas prácticas, y eso va normalmente de la mano con quiero auditar y certificar mi sistema de compliance, porque es uno de los motivos por los que vas a buenas prácticas, porque el hecho de utilizar estándares te abre todo el campo de la evaluación de la conformidad, la auditoría, y eso pues luego a la hora no lo hemos hablado ahora mucho, pero bueno, a la hora de la contratación privada, la contratación pública, el estar auditado y certificado tiene sus notables ventajas. Entonces, el consejo que le diría a estos que están en este segundo grupo es, pues ya sí fijarse como algo inmediato, relativamente inmediato, la auditoría y la certificación, de la mano de la transición de su sistema al ámbito de compliance. Y bueno, y el consejo para el último grupo, pues yo más que consejo sería animarles a seguir ese camino, porque al final, pues es lo que hemos dicho antes, es que en un momento he dicho 8 o 10 estándares y los que están por venir.
es inseparable el compliance de la estandarización y de la evaluación de la conformidad y de la certificación. Podemos estar de acuerdo o no, podemos creer que los legisladores deberían profundizar más y no dejarlo en manos de la autorregulación de los estándares, pues eso sería un debate que nos daría para un podcast también, pero la realidad es que el compliance va de la mano de la estandarización y de la certificación, así que pues es el camino que hay, ¿no? Ya digo, podemos debatir si nos gusta más o menos, pero que es el que hay y el que habría que seguir. Poco por eso digo, también los consejos, bueno, con mi visión, estaría también estratificada en esos tres grupos. Pues muchas gracias, Jorge, por participar hoy en Certifica, en el podcast de EQUA. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Para despedirnos, vamos a recordar que en nuestra página web está disponible toda la información acerca de los webinars gratuitos que impartimos desde EQA y también están disponibles los datos de todos los product managers de todas las divisiones por si hubiera alguien interesado en contactarnos para ampliar información. Muchas gracias. Un saludo.